Y bueno, la siguiente mesa que voy a presentar, es un placer presentarla también y es una mesa en homenaje al doctor Joan Parés. El doctor Joan Parés faltó el año pasado. Él fue un médico barcelonés, licenciado en medicina en 1974 por la Universitat Autónoma de Barcelona, especialista en el aparato respiratorio y en cuanto a cannabis medicinal, desde 2008 fue un colaborador en la atención médico-terapéutica a los socios del Club Social Canábico La Maca de Barcelona. De 2010 a 2015 fue médico voluntario del equipo de servicio terapéutico de la CATFAC, perteneció a la Junta Directiva del Observatorio Español de Cannabis Medicinal desde 2015 y desde 2016 ejerció como médico asesor en Calapa Clinic. Pues la conocéis, tenemos también a lo largo de esta tarde, es una plataforma informativa sobre el potencial y usos terapéuticos de los cannabinoides. También colaboró con Alquimia en el consultorio canábico online. También hemos tenido el placer de tener a David esta mañana, asesorando sobre la marihuana terapéutica y resolviendo dudas sobre el uso de cannabis. Una de sus obras escritas más significativas en este campo de la marihuana terapéutica fue El potencial terapéutico de la marihuana en 2017. Además, participó en congresos como CannabMed, que han abierto el campo hacia el estudio del cannabis medicinal en el Estado español. Y me están chivando por aquí, perdonadme, que voy a dar paso también a Sergi Artigas, socio, primero voy a darle paso a él, socio de La Maca, Barcelona y usuario de cannabis con fines terapéuticos, atendido por el doctor Joan Parés durante más de 10 años. Si estás por ahí, Sergi, y tenemos unos 2 minutillos para hablar. Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Si te puedes activar ahí. Sí. Perfecto, Sergi. ¿Sí? ¿Empiezo ya? Sí, Vale. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Sergio Artigas, vivo en Barcelona y hará unos 18 años tuve un accidente bastante grave de moto con el que tuve una lesión de plexo braquial, o sea, una lesión nerviosa bastante grave. Y bueno, junto con el Hospital Vallebrón, la Clínica del Dolor, estuvimos haciendo bastantes pruebas con bastantes fármacos para ver si podía controlar este tipo de dolor porque realmente era bastante insostenible, ¿no? Y en la época donde se empezaron a hacer los estudios para comercializar el Sativex, fue donde decidí el apuntarme a un club social de cannabis para complementar la medicación, porque realmente no había ninguno de los fármacos que había estado probando que hicieran ningún tipo de efecto bastante sustancial, ¿no? Me acabé apuntando a la Maca porque tenía servicio terapéutico y ahí fue donde conocí al doctor Joan Parés. Y la verdad es que fue muy increíble el conocer a esta persona porque ya desde las primeras visitas la capacidad de comunicación que teníamos era increíble, ¿no? El tener que describir una cosa tan subjetiva como el dolor, sobre todo para una persona tan nueva como yo, que esto del dolor neuropático no lo conocía para nada y no sabía cómo gestionarlo. No sé, aparte de la cantidad de conocimientos que tenía, ya no solo de la patología en sí, sino del cannabis, te transmitía unas ganas de querer evolucionar porque era, no sé cómo explicarlo, era como una empatía que tenía no hacia la dolencia que tenía, sino hacia mi persona en conjunto, ¿no? Él conocía un poco mis gustos y mis aficiones y siempre sugería actividades alternativas para complementar, ¿no? el cannabis, ya no solo en cuestión de reducción de riesgos y precauciones, sino que sabiendo que mi patología también se ve afectada no solo por la parte física, sino por la parte mental, él me estuvo sugiriendo pues, talleres de respiraciones holotrópicas, meditaciones, sabía que me gustaba la montaña, con lo que me inducía
a hacer esta actividad. No sé, era una persona que además daba la sensación que estaba hambriento de conocimiento, ¿no? De poder saber más para poder aportar más, ¿no? Porque yo seguí en contacto bastante tiempo con la Clínica del Dolor y en alguna que otra ocasión hicimos un pequeño enlace porque él, por un lado, se interesaba por el Sativex en concreto y otros fármacos que se podían desarrollar para esta patología. Y bueno, la doctora que me llevaba, Ana el Vallebrón, también está interesado por un médico que se salía un poco de la norma, ¿no? En el sentido de que está abierto a cualquier tipo de actuación para que los pacientes pudieran sentirse mucho mejor y continuar con sus propias vidas, ¿no? Pero eh, no sé qué más decir, porque realmente llevo unas horas pensando en qué explicar, pero cuando me enteré que ya no estaba, a pesar de no haber tenido mucho contacto con él en los últimos 10 años, me sentó muy mal porque realmente fue sus ánimos los que me animaron, valga la redundancia, el dejar la medicación. Porque si no me servía para tal, al menos en un porcentaje bastante elevado, fue decisión mía, yo se lo planteé, el poder reducir la medicación y a 2015-2016 más o menos lo conseguí completamente, salvo de vez en cuando en las crisis muy fuertes sigo tomando Sativex y bueno, y sigo tomando cannabis porque bueno, me ayuda bastante a mantenerlo a raya y poder hacer una vida completamente normal, independientemente de la lesión física, ¿no? Pero que era una persona no sé, te inspiraba bueno, para seguir con tus proyectos, para seguir haciendo pruebas que no son fáciles de hacer, sobre todo cuando tienes una patología que no descansa ni un segundo. Son las 24 horas del día que está ahí haciendo su propia guerra, ¿no? Y, bueno, yo desde que tengo que hacer esta explicación, he estado pensando de que realmente no me había fijado en que había dejado más huella de lo que me había imaginado, ¿no? Todos seguimos con nuestras vidas y pasamos por alto muchas cosas, ¿no? Pero ahora intentando pensar en todo lo que vivimos, las experiencias que estuvimos viviendo juntos con el doctor Joan Parés, la verdad es que de vez en cuando me acuerdo de él más que nada por eso, por los ánimos, por el no tirar la toalla, por y además hacerlo con ilusión. No era ni severo, ni estricto, ni cuadriculado, ¿no? Siempre tenía alguna manera para hacer ver que lo que no estabas viendo muy positivamente, cambiando el enfoque, pues podrías gestionarlo de otra manera, ¿no? Y la verdad es que para mí ha sido un placer conocerle. También conozco perdón, a su hijo Óscar, que también es encantador. Y bueno, era sencillamente esto, ¿no? Poder rendirle un poquito de homenaje porque era un señor, era una persona como Dios manda y la verdad es que siempre sabe mal, ¿no? Que ya no estén. Y bueno, en resumen, supongo que me habrá dejado muchas cosas, pero básicamente mi aportación sería esta. Muchísimas gracias, Sergi. Y bueno, Sergi es una de las tantas personas a quien el doctor Parés ayudó a lo largo de su trayectoria profesional y precisamente por eso tenemos una sorpresa. Óscar, ¿estás por ahí? Si no me equivoco, Óscar, ¿te llegó un paquete? Me llegó un paquete que no he abierto. Pues ahora tienes que abrirlo.
a ver qué... bueno, es un premio especial, un regalo que hemos querido hacer por parte del Congreso. Espero que te guste. Agradezco. Joder. Increíble, muchas gracias. No sé si se lee. Sí, sí que se ve. Premio especial al recorrido del doctor Joan Parés. Tu memoria crecerá siempre entre nosotros. Segundo Congreso Científico Internacional Cannabis Sativa. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, y si no lloro, voy a dar paso a Patricia, Pati. Ella pertenece, es integrante de la CONFAC y la CATFAC, es activista canábica, antiprohibicionista, feminista, graduada en Servicio en Gestión y Finanzas, estudiante de grado en Antropología Social y Cultural de la UNED, fundadora de la Asociación Canábica Pachamama, presidenta de CATFAC, que es la Federación de Asociaciones Canábicas de Cataluña, cofundadora de REMA, que es la Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas en materia de drogas, y integrante del proyecto Mujeres Canábicas también, portavoz de CONFAC y bueno, una espectacular mujer y activista. Os dejo con ella, si está por aquí. No se te oye, Pati. Se te oigo muy lejos. No. ¿Ves arrimante? Está al máximo todo. Ahora se te oye mejor. ¿Sí? ¿Ahora? Un poquito mejor, sí. Bueno, lo siento porque tendríamos que haberlo probado antes. Voy a compartir pantalla. Me habéis tocado un poco la fibra ahora mismo y estoy con la voz un poco acongojada. Pero bueno, pasa lo mismo. Comparto. Lo voy a intentar. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis por volverme a invitar a participar en este caso en la segunda edición de este congreso, y yo vengo a hablar sobre lo mío, clubes sociales de cannabis y cannabis medicinal, que a lo mejor no está en lo mío, pero al menos he intentado hacerlo lo más curioso posible y espero que os guste a todas y a todos. No sé si así voy a poder. Bueno. Primero de todo, y cómo no, empezar esta mesa hablando de Joan Parés, del doc. Perdonadme un momento, voy a intentar cambiar para que se vea bien en modo presentación. Un segundo, perdonadme. A ver, ¿dónde está? Perdonadme, ¿eh? Es que aquí se va a ver muchísimo mejor, yo creo. A ver ahora. ¿Dónde está? Compartir. ¿Se ve ahora? Bueno, se ve. ¿Se ve ahora? Ahora perfecto, sí. Ahora perfecto, ¿verdad? Vale. Bueno, lo primero, dedicar mi primera diapositiva al doctor Joan Parés, el doc, decir que, bueno, que fue inspiración para muchos otros y otras profesionales, que alimentó su valentía para acompañar a las personas que usan cannabis por motivos terapéuticos. Desde mi punto de vista, llevó a cabo una de las mayores prácticas de reducción de riesgos que se hayan podido ver en la historia de los clubes sociales de cannabis, atendiendo a cientos de personas que mejoraron enormemente su calidad de vida, y para mí ya como la recupera ya el dar visibilidad y visibilizar una realidad como es el uso de cannabis por motivos terapéuticos. Gracias por tu legado, por tu generosidad, por tu valentía, y estás en el corazón de todas y de todos. ¿De dónde partimos? Pues básicamente he hecho este gráfico, que creo que es como muy, muy gráfico, valga la redundancia.
aclarar que las asociaciones hemos sido para las pacientes lo que el actual sistema de salud no ha sabido ser. Hasta ahora hemos rellenado un hueco que estaba vacío, pero es necesario que la administración tome las riendas de esta situación y que dote y dé a las pacientes, a las usuarias, una regulación del cannabis medicinal que reconozca todos los accesos y las vías de consumo para paliar los dolores asociados a sus patologías y a otros malestares para los cuales el cannabis puede ser beneficioso, que garantice los derechos de esas personas usuarias, y hablo desde el decidir cómo acceder al cannabis, a qué tipo de cannabis tener, y sobre todo que se haga una redención del daño que se ha hecho a todas estas personas que llevan tanto tiempo necesitando que se dé una respuesta y que han tenido que ser ellas las que se sacaran las castañas del fuego, básicamente. Desde mi punto de vista, bueno, la relación entre los CSCs y el uso terapéutico del cannabis, para mí hay una parte de cómo se ha convertido el CSC en un espacio seguro de acceso y consumo de cannabis para personas usuarias, terapéuticas y obviamente recreativas, a safe supply space, como se dice. Y luego la evolución de estos espacios, que simplemente eran espacios de acceso y consumo, a ser herramientas o a poder facilitar herramientas y convertirse ellas mismas en agentes de reducción de riesgos. En primer lugar, así un poco para hacer algo diferente y un poco gracioso, decir que Nazario Luque en 2016 publica este libro de sus vivencias, es autobiográfico. Hace referencia en los años 90 de que en ese momento las asociaciones ya hacían una labor compasiva de donación de cannabis a mujeres con cáncer de mama que lo necesitaban como paliativo para sus sesiones de quimioterapia. La vida cotidiana del dibujante underground, que es este libro, se nos narra como en las dependencias de la editorial Makoki, que es la precursora de la previa creación a la ARSEC, de la cual también encontramos referencias en el libro y lo recomiendo porque es muy divertido, se suministraba a las mujeres con cáncer de mama la hierba que necesitaban para paliar esos dolores. De hecho, en la diapo veis el trocito. Es curioso que estas mujeres más adelante crearían la que hoy es la Fundación Ágata, que es para mujeres con cáncer de mama, acompañamiento en esa enfermedad, y que, bueno, gracias al activismo y al empuje de esta asociación y de otros colectivos, en abril de 2001 el Parlamento catalán aprobó por unanimidad una proposición no de ley a favor del uso terapéutico del cannabis contra el dolor, que, como ha dicho Sergi, luego acabaría también en ese primer ensayo de Sativex. A ver, ahora no se pasa. Segunda cosa de la que creo que es imprescindible hablar cuando hablamos de la función terapéutica o el servicio terapéutico de las asociaciones es hablar del informe Muñoz y Soto. En el año 2000, a finales de los 90, a principios de los 2000, el comisionado para la droga de Andalucía encomendó al Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, sección Málaga, la elaboración de un informe jurídico acerca de la legalidad del uso terapéutico del cannabis para paliar los síntomas de ciertas enfermedades. Eso por un lado, y por otro lado, la viabilidad legal de la creación de establecimientos donde se pudiera adquirir y consumir tal sustancia. Ahí existe el boletín criminológico, que os lo podéis descargar, está en internet, y el informe también está en internet, pero me voy simplemente a las conclusiones. Yo no soy técnica en esta materia, pero sobre la legalidad del uso terapéutico del cannabis, el informe destacaba dos cuestiones: que podía ser utilizado o podía ser usado con legalidad a través de un proyecto científico de investigación en los estrictos márgenes de un ensayo clínico en los términos establecidos en la ley de medicamento, y que su transferencia a la lista 2 del Real Decreto 2824 del 77 conllevaba que pudiera ser dispensado en oficinas de farmacia mediante prescripción con receta médica. Lo que más nos atañe o más me atañe a mí, que es la parte de los clubes sociales de cannabis o de esta consulta,
sería la viabilidad legal de la creación de establecimientos donde se pudiera adquirir y consumir. Disculpa. Varias de las conclusiones a las que se llevaba en el informe es que si en cualquier caso se podía hacer, debían ser centros no abiertos al público indiscriminado, es decir, espacios privados sin acceso a terceras personas, no permitía el tráfico entre personas consumidoras de la entidad, no permitido el uso del cannabis ajeno al local y acceso a personas adultas previas usuarias de cannabis, y yo creo que esto ya nos empieza a sonar un poco cuando hablamos de asociaciones canábicas. Entonces, aquí lo que un poco he querido es que el informe de Muñoz y Soto, las diferentes sentencias que hubieron en los 90, 2000, inicios de los 2000, sobre las primeras iniciativas de cultivo colectivo, la doctrina del consumo compartido, el derecho a asociación y el empuje de la sociedad civil hicieron lo que hoy conocemos como el modelo de club social de cannabis. Todo ello performó lo que hoy lo conocemos, una alternativa de acceso al cannabis sin tener que contar con los canales ilegales, fuera del autocultivo, estoy hablando. Permitía que fuera un espacio seguro de consumo, permite. Es un espacio de proximidad donde se generan vínculos, donde se forma parte de algo, el hecho de ya no invisibilizar nuestros consumos, ¿no? El sentido de pertenecer, ofrece información y calidad. Y en el Club Social de Cannabis, como bien ha explicado Sergi, encontramos las primeras iniciativas de servicios especializados a pacientes que necesitaban o que querían probar el cannabis como paliativo para sus diferentes patologías. Es en La Maca, Barcelona, con Joan Parés. ¿En qué constaban en qué constaba este gabinete? Ahora seguramente Ana, mi compañera, lo podrá explicar muchísimo mejor, pero era básicamente una consulta o una primera consulta para ver si el cannabis podía ser útil para paliar la dolencia que se tuviera. Si era así, se constaba de un asesoramiento y posteriormente de un aval para poder acceder al cannabis de la asociación y un acompañamiento, y obviamente información sobre el tipo de cannabis, la vía o la pauta. La relación asociación y personas usuarias de cannabis terapéutico y las sinergias entre los médicos y estas entidades han supuesto que a día de hoy haya información de calidad sobre cómo consumir con menor riesgo y el máximo beneficio, acompañamiento, como hemos dicho, en cuanto al formato, vía, pauta. Podemos encontrar un montón de literatura específica y de calidad, nuevos estudios, y gracias a que desde el 2020, no la quiero liar, ya no está en la lista 4, está desclasificado en la lista 4, hay muchos más estudios en desarrollo. Encontramos agrupaciones de pacientes que acompañan a las personas que se inician en esta cuestión y que han hecho que el movimiento por una regulación del cannabis medicinal coja una fuerza indescriptible. Encontramos miles y cientos y miles de servicios especializados y clínicas, información al abasto y de fácil acceso, y sobre todo acceso a un cannabis medianamente estable y de calidad. Quiero añadir que toda esta cuestión es muy maravillosa, pero que si no se acompaña de una seguridad jurídica, lo que puede conllevar es que muchas menos personas de las que realmente se pudieran beneficiar de esto no lo están haciendo. Entonces, es urgente regular. De espacios de acceso y consumo compartido a agentes de reducción de riesgos. Cuando empiezan los primeros desarrollos de la guía de clubs, los códigos de buenas prácticas, que al final no dejaban, como decía la compañera de antes, de ser autorregulaciones que nos autoimponíamos y que nos autoimponemos a día de hoy aún, a falta de una regulación que dote de un marco normativo a nuestra actividad. Al final
hemos desarrollado más allá de los límites de cómo hacer las cosas estructuralmente a desarrollarnos como agentes de reducción de riesgos, a tomar conciencia de la tarea y de la importancia de nuestro trabajo, de lo importante y de cómo al final somos referentes para las personas usuarias que deciden acceder al cannabis por el motivo que sea a través de una asociación. Y creo que es remarcable que cada vez son más asociaciones las que están tomando conciencia en la importancia de desarrollar su conocimiento y su formación para poder dar cada vez una atención más personalizada. Como decía, las asociaciones han especializado su atención, mejoran la calidad de acceso a la sustancia y sobre todo que dotan de herramientas a las personas usuarias para que desarrollen sus consumos de la manera que más les beneficie. Porque al final cada uno decide en mayor o menor medida en aplicar acciones de reducción de riesgos, pero al final, sin querer, todo el mundo lo hacemos y si tenemos la información es mucho más fácil aplicarlo. Hoy en día son muchas las asociaciones concienciadas con la necesidad de recibir la formación específica y son muy pocas bueno, hay mucha formación privada, es decir, organizaciones, entidades, asociaciones que brindan, gracias a Dios, valga la expresión, esta formación para capacitar al staff de estos lugares, pero es necesario que esto sea ofertado que sea oferta pública, que sea la propia administración que oferte esto. Encontramos en Cataluña iniciativas, como ha explicado Mireia, RDR Cannabis, pero luego también hay un montón de técnicas y técnicos en la materia de prevención, hay servicios de análisis a lo largo del territorio, encontramos materiales de informativos de reducción de riesgo, específicos para mujeres, específicos para cannabis. Bueno, creo que ha evolucionado muchísimo y creo que es importantísimo tomar estos espacios como una oportunidad para las personas usuarias, ya que encuentran un lugar seguro donde consumir cannabis, minimizando los riesgos asociados a todos los niveles. Conclusiones. Básicamente el Club Social de Cannabis es una respuesta a una necesidad vacío para las personas que usan cannabis con fines terapéuticos y que el sistema de salud no ha sabido proporcionar una respuesta. Urge una regulación integral del cannabis que vele por el equilibrio entre la salud de las personas y sus derechos frente a los intereses económicos y que ante todo dote un marco jurídico que garantice la seguridad de estas. Las asociaciones son agentes de reducción de riesgos por el simplemente hecho de existir y aportan un beneficio en clave salud a las personas usuarias, ya que todo el mundo no valora el beneficio en clave riesgo. El ensayo de muchas personas, y esto, vamos, quiero remarcarlo y creo que hoy es importantísimo dar ese protagonismo a las personas usuarias de cannabis, que habéis sido que vuestros ensayos han supuesto la calidad de vida de muchísimas otras personas. Vuestra prueba de error ha hecho que hoy podamos estar aquí hablando con conocimiento de causa sobre la materia. Remarcar también como conclusión que la valentía de las y los profesionales ha supuesto un cambio de paradigma en cuanto al papel de las asociaciones y la relación de estas con las personas usuarias de cannabis terapéutico. La facilidad de acceso a información de calidad y la gran cultura del cannabis en el Estado español. Conciencia social de la importancia de regular el cannabis siempre va por delante de la acción legislativa. Somos muchísimo más rápidos y somos mucho más capaces de adaptarnos a los cambios sociales de lo que es la acción legislativa. Son muy necesarios este tipo de espacios divulgativos de calidad que pongan de manifiesto la clara incapacidad de dar respuestas efectivas a las necesidades de las usuarias de cannabis, la clara incapacidad de la administración. El CSC no es la panacea, pero sí que creo que en combinación con otras vías de acceso que garanticen todos los derechos de las personas que usamos cannabis, puede ser la herramienta más eficaz para llegar a la actividad de la población diana que realmente queremos legislar. Y es la evidencia que tenemos, sobre la que tenemos más conocimiento y más experiencia
en este estado. Y ya, por último, en mi opinión, el Club Social de Cannabis es el modelo que nunca ha dejado a nadie atrás, más bien todo lo contrario, y vamos a continuar sin dejar a nadie atrás hasta que no se regule el cannabis. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pati. No voy a valorar nada porque vamos un poco justillos de tiempo. Os pediría que os ciñerais un poco al tiempo porque si no vamos a acabar un poco tarde. Y bueno, muchísimas gracias, Pati. Como siempre, estupenda. Óscar Parés, la siguiente persona en esta mesa, ya lo presento hasta mañana, pero lo vuelvo a presentar. Él pertenece a la Unidad de Política de Drogas de la Universitat Autónoma de Barcelona, es licenciado en Filosofía y Antropología y cursó máster sobre drogodependencias en la Universidad de Barcelona. Es miembro fundador de la Unidad de Políticas de Drogas de la Universitat Autónoma y actualmente ocupa el cargo de director de Intervención Social dentro de Episteme, donde también desarrolla labores de investigación y formación, además de pertenecer a la Fundación ICERS y acabar de recibir un premio muy chulo. Bueno, primero muchísimas gracias, Noemí, y a todos los organizadores del Congreso por este detalle, este sentido homenaje a mi padre. Antes no podía articular palabra, pero simplemente como sé que vamos justos de tiempos, tampoco me extenderé, pero sí que mi padre era una persona extraordinaria, como algunos que los conocisteis pues lo compartisteis conmigo, y no solo estaba metido en la cuestión del cannabis, que era muy revolucionario para ser un médico y poco ortodoxo, sino que también estaba muy interesado en la cuestión de la educación enteogénica, es decir, de aprovechar el potencial de otras plantas psicoactivas para la educación y la formación como persona. También estaba involucrado en la lucha independentista de Cataluña, de la capacidad de la nación de autodeterminarse, y los últimos años de su vida estuvo muy implicado en la cuestión de la eutanasia y el derecho a morir dignamente. Y yo como hijo, siempre tratando de tomar un poco de distancia y entender a qué mueve a las personas, pues mi padre era un libertario y lo que le movía mucho era la capacidad de autodeterminarse, tanto de individuos como de grupos, como de naciones. Él creía firmemente en la libertad de elección y luchaba fervientemente y comprometidamente pues, para derrocar esos muros. Y el vacío que deja un padre pues, es difícil de llenar, pero ahora, viendo este tipo de cosas, escuchando a Sergi y a otros compañeros, pues te das cuenta que el referente que para mí era padre fue referente para muchas personas y fue un referente comprometido, cómplice de las personas con quien se acercaba y revolucionario, como he dicho antes. Entonces, muchísimas gracias por esta dedicación y voy a saltar directamente a mi presentación. Hago un traguito de agua para hacer bajar el nudo. Y hoy concretamente os hablo desde uno de estos gorros que ha comentado Noemí. Os hablo desde la Fundación ICERS, desde la cual he trabajado los últimos 10 años, y el objetivo de la presentación que voy a hacer a continuación es mostrar algunos de los principales estudios que hemos hecho en el Estado español a partir del modelo de club de cannabis en el ámbito del uso medicinal y de alguna forma pues poner en valor esta gran oportunidad que tenemos delante que muchas veces no se ve. Concretamente hablaré de 4 estudios. Todos los estudios están publicados y no voy a poder hacer un resumen exhaustivo de cada uno de ellos, sino que voy a dar unas pinceladas de lo que considero que podrían ser aportes para este debate en la subcomisión, ¿no? La cuestión más del uso medicinal. El primer estudio es este del Journal of Drug Issues, donde hicimos 155 encuestas a socios de clubes de la CATFAC y la FEDCAC, de aquí de Barcelona, unos 20 clubes, y donde había un seguido de objetivos que, como veis, no eran estrictamente relacionados con la cuestión de la salud o medicinal, pero sí que os voy a subrayar los elementos que en esta dirección tienen más interés. En concreto, de estas 155 personas, solo un 10% se autoidentificaron como usuarios medicinales. Quizá esta podría ser una medida que se repite en otros clubes sociales de cannabis. Cuando les preguntamos qué razones teníais para consumir cannabis, al conjunto de la muestra, veis que la mayoría era para relajarse, para dormir mejor, para sentirse menos ansioso, para combatir la depresión o tratamiento de síntomas con consejo médico. Ya vemos ahí que hay una pequeña diferencia porque el 21% de la muestra
dice seguir un consejo médico, pero solo el 10% se siente usuario terapéutico, ¿no? A lo mejor las propias categorías de lo que es un consumo terapéutico o medicinal o adulto a veces se difuminan un poquito, ¿no? En relación al género, muy interesante, de las 28 mujeres encuestadas, 14 de ellas dijeron que lo consumían para tratar los dolores menstruales. En concreto, del 21,9% de la muestra, estos 34 personas que decían consumir por indicación médica, lo hacían por dolores musculares, articulares y óseos, náuseas, hipertensión, bulimia, tratamiento del cáncer de la glándula lagrimal, depresión, epilepsia, hepatitis C, esclerosis y migrañas. Y el 52% que respondió que usaba el cannabis sin consejo médico, pero para tratar temas de salud, o sea, veis aquí también otra gran categoría que es un poco equívoca, lo decían que usaban para dolor principalmente, lesiones crónicas o otros tipos de dolores más específicos como dolor de espalda o dolor de cabeza. También es interesante, preguntábamos a estos 155 socios que valoraran los servicios de reducción de riesgos, porque los riesgos tienen que ver con la salud, ¿no? De alguna forma es la misma conversación. Y vemos que interesante cómo se ponderaba como muy positivo la disponibilidad de información fidedigna y objetiva sobre los riesgos relativos al consumo de cannabis. También un 56% decían que desde que son miembros de la asociación han reflexionado más sobre los riesgos asociados al consumo y al posible daño que se deriva. También un 64%, que es de las puntuaciones más altas, decían que el servicio del dispensario me ayudó a prevenir riesgos para la salud. También consideraba un 64% que la autogestión del cannabis proporcionada por parte del club, usando dispensario, ¿no? Con este espacio corto de relación con la persona que está ahí, ayuda a reducir los riesgos asociados al consumo. Y por último, un 60% decían que el uso del dispensario ha incrementado las alternativas para un consumo saludable, pues en el sentido de filtros, vaporizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Que podría ser un modelo que quizá incluso las propias farmacias podrían aprender. El estudio que es quizá más específico sobre salud lo hicimos también a través de socios de clubes de cannabis y está publicado en el Phytotherapy Research. Fue un estudio en el que participaron 69 personas, 26 de las cuales eran mujeres, y lo que quería era evaluar la seguridad psicológica y la calidad de vida en pacientes con enfermedades crónicas que iban a los clubes y hacían esta automedicación. Para ello se diseñaron una serie de cuestionarios que se pasaron a los 4, 8 y 12 meses y aparte se hizo un análisis de cabello para confirmar el consumo o la presencia de metabolitos del cannabis y poderlo cuadrar con estas respuestas de los cuestionarios. Las principales conclusiones que creo que son de interés para la discusión que tenemos es que las principales enfermedades eran el virus de inmunodeficiencia o VIH, la fibromialgia, el dolor crónico y la epilepsia. Un tercio de los participantes empezó a utilizar cannabis a partir de recibir el diagnóstico. Es decir, que una parte importante de esta muestra lo hacen solo, o sea, no es previo al consumo, sino que es justamente por esta indicación, probablemente no tenían ningún tipo de cercanía anteriormente. En relación a la calidad de vida, que es lo que queríamos estudiar en este estudio, cuando se pasaron a las primeras encuestas, la muestra tenía unos indicativos de una mala calidad de vida. Pero esto no es raro en personas con enfermedades crónicas que están muy aquejadas por estas situaciones. El hecho diferencial que vimos que es que durante estos 12 meses de seguimiento lo que no había era un deterioramiento en esta ponderación de la calidad de vida. Es decir, esto sugiere que el cannabis podría colaborar en mantener estable la calidad de vida en personas con enfermedades crónicas. Y por último, una parte importante que también vemos que se habla a veces en el Congreso es que no se registraron deterioros de rendimiento cognitivo, estado psiquiátrico, es decir, que desde el punto de vista neuropsiquiátrico el cannabis parecería ser relativamente seguro. El tercer estudio que creemos que es de interés para esta discusión se publicó en la revista del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y lo que hacía era una evaluación del estado de salud, los patrones de consumo y los beneficios que percibían estos pacientes de enfermedades crónicas. La muestra era un poco más pequeño, en este caso eran 52 personas, el 38% mujeres, y la metodología lo que buscaba era conocer la realidad sociosanitaria de estos usuarios terapéuticos, identificar algunos indicadores de salud que nos permitieran ver si es efectivo o no este cannabis, ¿no? en estos tratamientos. Para ello se comparó la encuesta de salud de Cataluña con una encuesta que se elaboró ex proceso a partir de una serie de cuestionarios que se respondían a lo largo de 12 meses. Aquí tengo algunos gráficos que son interesantes.
del 52%, perdón. A ti que no se ve, que se queda para la pantalla. Ah, ¿no avanza? Dicen que no avanza la presentación. Perdón, la voy a volver a compartir. Disculpa la interrupción, espero que se vea bien ahora. Es interesante ver que en esta muestra, pero hay una diapositiva antes, el uso que hacían del cannabis tenía que ver un 11% para dolor neuropático, un 19% fibromialgia, un 4% fatiga crónica, un 6% epilepsias, un 15% enfermedad de Crohn, un 4% hipertiroidismo, 6% para temas de salud mental y un 12% para cuestiones óseas. En cuanto a sintomatología, lo que ellos decían usar el cannabis tenía que ver con principalmente ansiedad y dolor, pero en tercer lugar insomnio y a continuación pues, estado de ánimo, cuestiones de inflamación o apetito. Ya vamos acabando. Unos datos interesantes también es que si hacemos una comparativa del uso de los servicios de salud antes y después del uso de cannabis, aquí vemos la primera columna es visitas al médico. Vemos que durante el uso de cannabis un 13% y en cambio antes, previo al uso del cannabis, había un 47% de visitas al médico. En cuanto a ingreso a urgencias, un 1% durante el uso de cannabis, un 4% antes, y hospitalizaciones, un 0,5% durante el uso de cannabis, 1,2%. Es decir, reducciones significativas en todos los indicadores. Y si hacíamos una comparativa entre el bienestar mental y de salud antes y después del consumo, ellos mismos reportaban pues, un bienestar del 54,6% durante el uso de cannabis, bastante superior al previo al uso, y también había una diferencia importante en cuanto a salud general. Otro elemento que ha salido en las diferentes encuestas que han presentado los colegas a lo largo de la jornada de hoy es que todos, un 100%, reportaron reducir o sustituir algún tipo de medicamento para tratar su sintomatología, principalmente antiinflamatorios, opiáceos y ansiolíticos. Y la última investigación que os quería llevar hoy, por eso el título también llevaba el símbolo de más, la hicimos, salió muy poco hace publicada y era una investigación sobre el consumo de cannabis entre presos. No es estrictamente medicinal, pero las conclusiones veremos que sí. Está publicado y lo podéis consultar. Pero de estos 63 presos, 10 de ellas eran mujeres, el principal significado que daban al uso del cannabis en la cárcel era por razones terapéuticas, era precisamente para lidiar o afrontar el estrés generado por estas condiciones de violencia que entrañan el aislamiento y la prisión. Cerca de la mitad de los sujetos informaron de utilizar el cannabis como sustituto de medicaciones, como hemos visto antes también en otros estudios, y se encontró que la única variable predictora de salud mental autopercibida, es decir, de la mejora, eran las visitas que recibían los reclusos desde fuera. Esto sugiere que el apoyo comunitario es en gran parte un factor de bienestar para estas personas reclusas. Es decir, que el uso de cannabis en prisión, que revela el sinsentido de la prohibición, porque un espacio, una institución cerrada, donde circulan todas las drogas, muestra el sinsentido de una prohibición en una institución abierta que es la sociedad, el uso es para lidiar con los síntomas del propio aprisionamiento. Como conclusiones, lo que diríamos a la subcomisión es que sí hay evidencia del uso de cannabis en España, que lo que no hay es un interés ni un apoyo para trabajar en ello, es muy complicado encontrar fondos y hacer investigaciones. Como decía Patti, mi compañera, los clubes han dado una respuesta a una necesidad social no atendida y de hecho estigmatizada y perseguida, que era el uso medicinal del cannabis, cuando los clubes no se constituyeron para dar respuesta a eso, en eso esta labor social. Los clubes son espacios privilegiados para investigar e implementar programas de reducción de riesgos y de acceso al cannabis. Todo lo que se está hablando en la subcomisión se podría estudiar probablemente con estos más de 20 años de recorrido. También en estos estudios vemos que no hay una línea muy clara entre lo que es un uso medicinal y no, porque la cuestión del autocuidado, la cuestión del bienestar y la cuestión en última instancia del placer, que seguramente sería una de las últimas fronteras en este debate sobre el uso o la moralidad del uso de las drogas, es a veces difuminado y habría mucho que hablar ahí. Y por último, no estamos todos, faltan los presos y bueno, como decía mi padre, un libertario piensa que no es libre hasta que todos son libres. Es decir, mientras haya alguien preso, uno no puede sentirse libre. Muchísimas gracias y que siga el debate. Muchísimas gracias, Óscar. Espectacular este último estudio en prisiones. Una maravilla.
No lo conocía. Bueno, la siguiente persona que tenemos en esta mesa es Ana Fuera y en este momento viene por ENCOT. Ella es integrante del comité ejecutivo de ENCOT, cofundadora del movimiento canábico catalán y la red de mujeres españolas antiprohibicionistas, red estatal de mujeres antiprohibicionistas, perdón, de REMA. Fue comité ejecutivo de la MACA Barcelona y de CATFAC, donde desarrolló sus capacidades de incidencia política, colaborando con instituciones privadas y públicas, poniendo en marcha acciones sociales, desarrollando relaciones institucionales en materia de política de drogas, asesorando ideológicamente y contribuyendo en propuestas de regulación. Actualmente mantiene su carrera académica en el ámbito de la politología y la política de drogas. Y sin más dilación, os dejo aquí con Ana. Un placer tenerte. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. No sé si se ve la presentación, ¿me lo podéis Sí, confirmar? de momento sí. A ver si le das a pasar y todo funciona bien. A ver, sí, vale, perfecto. Bueno, como veis, hoy me voy a poner varios sombreros. Vengo en representación de ENCOT, pero también en nombre de CONFAC y de la MACA Barcelona, por supuesto. Voy a hacer una presentación sencilla, voy a tratar de ceñirme al tiempo y voy a intentar repasar todos esos niveles, ¿no? Del europeo hasta el nivel municipal, ¿no? Que vendría a ser la asociación canábica, en este caso la experiencia que tuvimos en la MACA. Bueno, esto creo que es algo que se ha tratado en varias charlas, las regulaciones en Norte y Suramérica. La verdad que tenemos mucho que aprender de todas estas regulaciones, especialmente en el sur, porque tienen una forma holística de tratar, pues, todo este tema del cannabis medicinal. Y creo que desde los países occidentales tenemos una lección pendiente, ¿no? Que aprender de estos países. Me voy a centrar un poco en Europa. En Europa sí que encontramos diversos estados que tienen el cannabis medicinal regulado, como Holanda, como Italia, como Gran Bretaña. Y hace unos años, alrededor de 2018, desde ENCOT, contribuimos al proceso del Parlamento Europeo en el que se emitieron aquellas recomendaciones de 2019 donde se instaba a la Comisión a trabajar en materia de cannabis medicinal y que esto posteriormente pasó a la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, y después a los diferentes Estados miembros de la Unión Europea. Lo que sí encontramos, bueno, que en Asia, África y Oceanía, pues quizás hay menos incidencia de regulaciones medicinales, pero aún así encontramos ejemplos recientes que nos animan, ¿no? a tener esperanza en este sentido y que cada vez sean más los países que se apunten a estas regulaciones. Bueno, es decir que es cuestión de tiempo. Al final es evidente que las cosas caen por su propio peso y aquí estamos un poco para pedir, ¿no? Que cómo nos gustaría que fueran las regulaciones que se van a implementar en este país, ¿no? Lo primero que nos gustaría es que estuvieran basadas en la experiencia, ¿no? En las experiencias internas que hemos tenido en el Estado español. En primer lugar, aquí hago como una pequeña cronología de lo que ha sucedido en el Estado en las últimas décadas. Voy a tratar de ir un poco rápido porque varias cosas ya se han comentado. Simplemente señalar que el sector y el movimiento canábico siempre ha tenido especial debilidad o una
vinculación especial, ¿no?, con las personas usuarias que utilizan el cannabis con motivos terapéuticos. Ya desde los primeros grow shops, desde ARSEC y el movimiento social en los 90, se empezó a tener esta debilidad, ¿no?, por querer ayudar, ¿no?, a personas que realmente pues, lo necesitaban. Alrededor de 2007, bueno, la MACA se crea en 2006, a finales de 2006, en diciembre, y en 2007 ya se empiezan a detectar la necesidad de encontrar fórmulas para poder atender a pacientes que nos llegaban y que tenían patologías graves y requerían de cannabis, ¿no? Estos grupos terapéuticos, como en muchas asociaciones, empezaron como algo informal, con personas voluntarias, en muchos casos que eran personas usuarias terapéuticas, y poco a poco nos vamos encontrando, ¿no?, con la limitación de no tener personal médico que pueda hacer ese seguimiento, ¿no?, de los pacientes. Entonces, en Murguía fue un foro que se hizo desde ENCOD y con varias organizaciones activistas y expertos del Estado español, que se hizo en el País Vasco. Y ahí José y Nora conocieron a Óscar Parés, y así es como la MACA conoció al doctor. A través de Óscar nos presentó a su padre y empezamos a tener un diálogo con él para ver de qué forma pues, podría ayudarnos, evidentemente de forma voluntaria porque tenía un corazón de oro. Y entonces, a partir de 2008, finales de 2008, en 2009, se creó el sistema para atender a las personas usuarias terapéuticas dentro de ese gabinete terapéutico que se había creado pues, con Joan Parés. Luego se incorporaron otros médicos que ayudaron y asistentes que le ayudaron a llevar las citas, como Monse, como Marta, que seguro que les gustaría a Marta especialmente estar aquí hoy. Y bueno, a partir de ahí se creó ese sistema que ha sido un precedente para el resto de asociaciones y para el resto de clínicas que se han creado a posteriori. Pues se creó una lista de patologías, una lista de grupos de patologías para las que el cannabis podía ser un medicamento de primera elección, y un sistema en el que había una visita con el médico, que más o menos ya lo ha explicado Patti, donde el paciente entregaba sus expedientes médicos oficialmente expedidos por un hospital o por una entidad sanitaria oficial, y a partir de ahí el doctor evaluaba si esa persona podía acceder o no a la asociación o a los servicios terapéuticos de la asociación, o en caso de no cumplir con los criterios, pues las derivaba a otras vías de acceso o incluso a otro tipo de composición en cannabinoides, etc. Esto generó, además de la metodología, estuvo durante muchos años aplicando esos mismos criterios y por lo tanto eso le dio un valor añadido, ya que tenemos datos de muchos años. No solo en la MACA, sino que este servicio después se exportó a CATFAC, que es la Federación de Asociaciones Canábicas de Cataluña. Y a partir de ahí, a partir de 2011, pues se empezaron a publicar todas las estadísticas, pues qué grupo de patología, cuántas personas se habían atendido, cuántas eran por cada patología, si eran hombre o mujer, que ya tenía esa visión de género, y algunos otros criterios, por ejemplo, cuántas se han aceptado, de las que se han visitado, cuántas se han aceptado, y diferentes datos que nos ayudaron pues, a tener una visión muy amplia de las necesidades de las personas usuarias con fines terapéuticos. Con FAC
hace poco publicó una recopilación de todos esos datos, desde CatFact hasta la actualidad, incluyendo otros servicios, no solo el de CatFact, sino otros servicios que fueron apareciendo en el resto del Estado. El documento lo podéis encontrar en nuestra página web, en la página web de CONFAC, y se llama Servicios Terapéuticos, Personas Atendidas de 2011 a 2021. Y estas experiencias que se crearon en las federaciones, en las asociaciones y posteriormente en las federaciones, lo que hicieron fue que catalizaron la especialización de diferentes médicos y clínicas en cannabis y cannabinoides. La labor que hizo Joan Parés fue una amplia difusión de información, porque al final una sociedad informada es una sociedad empoderada, ¿no? Y por eso para nosotros también fue un gran divulgador, ¿no? Y fue capaz de hacer entender algo tan complejo como la medicina a personas que realmente no teníamos ni idea, y que nos hizo llegar pues toda esa sabiduría, ¿no? Y eso siempre se lo tendremos que agradecer. Ahora ya tenemos un panorama muy diferente, tenemos clínicas especializadas, tenemos diferentes organizaciones que hacen incidencia, incluso tenemos una subcomisión en el Congreso de los Diputados que parece que está tratando el tema, y que esperamos que ese informe no se acabe quedando en un cajón, como nos pasa a veces a los canábicos y a la política de drogas en general. Bueno, aquí os he puesto unas recomendaciones básicas para los clubes sociales de cannabis. Son las recomendaciones que tenemos en la Confederación Estatal. Y bueno, se podrían incluir muchas más, pero hemos considerado desde el grupo terapéutico que estas serían como las premisas básicas, ¿no? Pues asegurar una calidad de la sustancia con análisis y trazabilidad, mantener plantas madre para asegurar la continuidad de los tratamientos, una formación del staff con unas premisas básicas para atender a los usuarios en cómo atender, cómo derivar, cómo escuchar y cómo protegerse a uno mismo, ¿no? Porque a veces cuando no tenemos experiencia en atender a pacientes terapéuticos, pues eso te puede afectar, ¿no? Y cómo aprender a protegerte a ti mismo también es algo importante. Evidentemente, espacios seguros y adaptados, espacios libres de humos, adaptados para personas con movilidad reducida. Voy a tratar de ir rápido. Información sobre vías de administración alternativas siempre tienen que estar disponibles, y asesoramiento profesional, es decir, las federaciones tenemos, por ejemplo, convenios con clínicas y podemos, ofrecemos esos servicios a través de estas clínicas, y si estás federado pues tienes ventajas. Y algo que, por ejemplo, se hacía en la Maca y que también es muy, muy, muy recomendable, que es que aquellas asociaciones que puedan y tengan la capacidad puedan aplicar una reducción de la cuota a personas que presenten, por ejemplo, un certificado de renta baja. Me quedan 2 diapositivas, acabo ya. La sociedad civil, ¿qué solicitamos desde la sociedad civil? Pues solicitamos una regulación con cannabis accesible para todo aquel que la necesite, y lo que tememos es que una regulación basada solo en la farmacia no va a tener un impacto lo suficientemente amplio como para canalizar toda esa demanda. Por eso demandamos esa libertad de elección, ¿no? Que además de tener la vía farmacéutica, no solo la farmacéutica, sino la de la farmacia, ¿no? La fórmula magistral, pues que se regulen el resto de vías, como pueden ser los clubes sociales de cannabis, y darle seguridad jurídica al autocultivo. Luego, los tipos, ¿no? que puedan tener acceso a cannabis en formato herbal, y que además puedan tener diferentes fórmulas y soluciones para escoger cuál es la que mejor le va. Y sobre todo que se hagan unas políticas participativas y participadas, en la que se integre no solo a la sociedad civil, sino también a las personas usuarias, a los pacientes, que son también sociedad civil,
pero es la parte de los pacientes y la parte de la cultura del cannabis, ¿no? Aquellos profesionales que llevan mucho tiempo trabajando con cannabis y que realmente tienen el conocimiento de la planta y que son imprescindibles en cualquier debate sobre cannabis, sea medicinal, recreativo o incluso son imprescindibles también en la investigación, a veces como conejillos de indias. Así que nada, con esto acabo mi presentación. Solo, bueno, nos gustaría decir que para la hamaca, para las personas de la hamaca, Joan fue no solo nuestro médico, sino también una persona que nos enseñó a vivir la vida. Y eso siempre se lo tendremos que agradecer. Así que muchas gracias a Joan y, bueno, gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a los tres y bueno, y por esta mesa tan interesante a la par que emotiva.